El salterio de mis recuerdos. Acompaña al dueto Dulcemelos a recorrer la historia del salterio, cómo ha evolucionado, cómo se ha mantenido este instrumento a lo largo del tiempo, quiénes lo tocan y cómo lo tocan. El salterio de mis recuerdos. Continuamos con el programa El Salterio de mis recuerdos, en donde tenemos a nuestro invitado, el maestro Gastón Lafourcade. Además, estaremos escuchando música con clavecín y salterio. Así es que, acompáñenos, lo va a disfrutar. El salterio de mis recuerdos. En el año 1884 se funda la Orquesta Típica Nacional, hoy de la Ciudad de México, y Carlos Curti fue el director fundador. Gabrieli, su connacional italiano, fue el violonchelista. A partir de ese hecho, la música típica se reproduciría a través de bandas y orquestas típicas por todo el país. Gabrieli se desempeñaría como director y promotor de la música típica mexicana, y así llegaría el salterio a Querétaro, en pleno porfiriato. Después sonó en la Revolución Mexicana, como lo atestiguan las fotos del archivo, Federico Montes, y sus sonidos perduran en el gusto de los niños, jóvenes y adultos. ¡Que vive el salterio! Tradición centenaria en Querétaro, 1884-2022. En el caso del clavecín, maestro, porque ahorita nuestros amables televidentes van a estar disfrutando de la música con salterio y clavecín, pues sabemos que no hay clavecines que pertenecen a las instituciones culturales. Usted tiene un clavecín, nosotros tenemos un clavecín que fue construido por usted y no sé si haya otro más. Aquí en Querétaro no tengo yo noticias de que haya otro más. Había una maestra que tenía aquí, la maestra Dulce, ¿verdad? Un clavecín, pero creo que ella lo vendió o algo. Sí, al maestro Horacio Franco, porque sí, el maestro nos visitó. La maestra Salomé tenía un clavecín y también creo que se deshizo de él, no sé. El salterio de mis recuerdos. Ahora tenemos el salterio bajo. Este instrumento es mucho más amplio. Si usted escucha, tiene más notas, sobre todo graves. Llegamos hasta el sol natural y fa natural. Es un instrumento que tiene 3 cuerdas por cada nota. Y los puentes dividen la afinación. Mi bemol, la, fa natural, si y así sucesivamente. Al igual que el instrumento anterior, vamos afinando por medio de las clavijas. Para afinar, necesitamos silencio. ¿Por qué? Porque es importante concentrarnos para poder afinar y que las 3 cuerdas queden al unísono. Si usted pone mucha atención, están disparejas las cuerdas en la afinación. Yo necesito mover cada clavija para afinar una por una. Obviamente ahorita no lo vamos a hacer porque nos toma aproximadamente 20 minutos, 15 minutos afinar un salterio. Cuando uno es pequeño, aproximadamente a los 7, 8 años uno empieza a afinar el instrumento, te tomas hasta 1 hora y media o 2 horas. Lo digo por experiencia porque a esa edad empecé yo a afinar mi instrumento. Y este salterio nos ayuda para empezar a tocar algunos bajos que nos permiten dar más cuerpo a una orquesta o un ensamble y que no todo se escuche agudo, medio o grave, sino que haya un equilibrio musical. El salterio de mis recuerdos.
El salterio de mis El recuerdos. clavecín es un instrumento muy interesante que pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Maestro, Querétaro, al parecer, como ya habíamos dicho anteriormente, no tiene la facilidad de poder acceder a este instrumento. ¿Nos pudiera platicar si actualmente usted imparte clases de este instrumento para que pudiera quedar un legado educativo y que los niños y jóvenes supieran que en Querétaro hay una persona que enseña, que lo construye y que esto también tiene un impacto en la educación artística Sí, de Querétaro? sí, efectivamente yo me planteé esa, aunque nosotros damos en nuestra academia clases de piano, pero yo en específico a todos mis alumnos, cuando estudiamos obras del periodo barroco, las tocamos en el clavecín, como debe ser. Aunque los chicos no tengan ese instrumento en su casa, pero al menos en la clase lo pueden utilizar, y incluso yo les doy facilidades para que vengan y practiquen un poco en mi estudio sobre los instrumentos que yo tengo. Yo cuento actualmente con 2 clavecines y que suenan bastante decorosamente. No son electrónicos, son copias de instrumentos del periodo clásico de la construcción de clavecines. Son copias de los instrumentos que se hacían en Holanda en el siglo XVII y XVIII, con algunos adelantos que se pueden conseguir ahora con las herramientas que hay, pero que no alteran de ninguna manera el sonido original del instrumento. Que esto es importante, ¿no? ¿Sí? Son adelantos de tipo mecánico, nada más, pero no acústico. El instrumento acústicamente, pues sí, es como sonaban los instrumentos antiguos. Y ahí tocamos las obras de Bach, de Scarlatti, de Telemann, en fin, de todos los compositores de la época barroca. El salterio de mis recuerdos.
salterio de mis recuerdos. Maestro, yo creo que es muy importante para todos nosotros poder adentrarnos en el mundo maravilloso de los instrumentos. Ahorita en este programa nos sentimos muy, muy afortunados porque Radio y Televisión Querétaro nos está dando todo el apoyo para que la música con salterio y con clavecín se pueda dar a conocer dentro de sus plataformas de televisión y digitales. Y esta es una gran oportunidad porque, como usted decía anteriormente, que no es fácil encontrar que los medios de comunicación difundan la música académica, la música de concierto. Uno pone de las 21 estaciones de radio, pues la mayoría está dedicada a la música comercial y a otro tipo de temas que hablan de otras cosas, de otras situaciones. Sobre todo la música masiva, como la música masiva, pero lo que es la educación, música y reflexión, pues al parecer hay 2 estaciones que existen en Querétaro, con más de 1,5 millones de habitantes, y esto pues no es algo que sea tan favorecedor, pero esto no quiere decir que no vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos ahorita en este programa para hablar sobre todo este trabajo tan maravilloso y sobre todo teniéndolo usted presente en los programas y donde las personas van a disfrutar de la música con salterio y piano. Yo hice un intento de que esto se perpetuara en Querétaro. En el año 92, cuando llegó la escuela de laudería aquí, había un programa para hacer un taller de construcción de clavecines, que yo me ofrecía a dirigirlo porque ya había yo acumulado experiencias tanto en mi país natal, en Chile, como aquí mismo en México, una experiencia suficiente como para poder enseñar el arte de construir clavecines. Y a mí me interesaba, desgraciadamente este proyecto duró un año, que fue el año que se me ofrecieron 2 interinatos y después había que concursar para una plaza definitiva y ya hacerlo esto más oficial. Y yo empecé mi programa haciendo un modelo de salterio que diseñé yo mismo, y en esa época eran 5 alumnos, se hicieron 5 salterios. Y desgraciadamente, por razones que ignoro, el proyecto se canceló y se perdió una oportunidad maravillosa de que Querétaro se hubiera constituido en una ciudad de clavecines. Sí. Podríamos haber hecho muchos instrumentos para otras ciudades o para... Claro, hubiera sido un semillero, ¿no? También. Pero ya después el tiempo pasó. Yo ahora ya no estoy construyendo porque hacer un clavecín implica mucho esfuerzo físico, cosa que ya me es complicado porque los años transcurren y nos limitan. Y bueno, así pasó este asunto. Yo no dejo de mencionarlo porque pienso que se perdió una oportunidad extraordinaria, no porque fuera yo, pero sí, yo ya había presentado resultados con los instrumentos que hice. Claro. No era una cosa improvisada, me voy a poner a hacer clavecín. No, ya había hecho yo más o menos unos 10 instrumentos que creo que me autorizaban para poder enseñar esta actividad, ¿no? Yo creo, maestro, en mi experiencia, en alguna ocasión visitamos una ciudad muy pequeñita en Francia, un pueblito. Fuimos a estudiar historia del arte, hicimos un recorrido de varios pueblitos en varias ciudades de Europa, pero había una, ahorita no recuerdo el nombre, donde nos decían, vayan a esta ciudad, el nombre está en francés, a ver si usted se acuerda, maestro, vayan a esta ciudad
cerca de Alsacia. Y ahí hay una escuela de laudería súper importante. Hay niños y hay jóvenes construyendo. Llegamos a la ciudad y había un montón de turistas. Muchísima gente que quería ver esta escuela tan importante donde se construían violines, violas, chelos, viola de gamba, contrabajos, y había niños y todas las explicaciones y te hacían un recorrido. Y a mí me llamó mucho la atención porque esta pequeña ciudad era muy atractiva solamente por su educación y cultura, y que había un público, un turismo que estaba interesado en tener conciertos, en ir a visitar museos, en ir a visitar este tipo de actividades como la laudería, porque ciertamente no todos vamos a echar relajo cuando vamos a visitar otras ciudades. A mí me encantaría que Querétaro fuera así, imagínese, maestro. En México tenemos el caso de Paracho. Paracho se ha hecho famoso internacionalmente por la construcción de guitarra. Ahí todo el pueblo hace guitarra. Algunas no muy buenas, otras medianas, y otras muy buenas. Claro. Porque incluso hay algunos guitarreros ahí. Y tienen concursos, maestro. Y tienen concursos, son escuelas y qué sé yo. Mi idea era que Querétaro se hubiera constituido en una especie de Paracho, pero en el Clavecín. En Clavecín hubiera sido muy bonito, pero... yo creo que vale la pena. La visión que se tenga la educación, maestro, son importantes, ¿no? Para que pudiera uno ver. El clavecín que tiene Héctor es un clavecín que hice yo en el 91. Que es el clavecín que vamos a estar escuchando en estos programas. Y es un clavecín que ya pasó la prueba del añejo, como decían por ahí en un anuncio de Ron o no sé, de algo así. Y ya tiene bastantes años y todavía sigue funcionando bien. Bastante la última bien. vez que lo toqué yo estaba bien. Es un instrumento que requiere mantenimiento, requiere que se esté afinando, ajustando, pero nada más. Y con un trato adecuado puede durar muchos años, 50 o 100 años, no sé. Existen clavecines en museos que tienen 200, 300 años. Es cosa de saber y entender cómo cuidarlo, ¿no? Y qué cuidados debe tener el instrumento. Sí, así es. El salterio de mis recuerdos.
El salterio de mis recuerdos. Maestro, pues agradecemos muchísimo el que nos haya visitado al programa El salterio de mis recuerdos. Es del recuerdo porque se toca música mexicana que se escuchaba desde 1800 y principios de 1900. Educación, música y reflexión porque siempre apelamos a la inteligencia de nuestros televidentes, de nuestro público, a la sensibilidad que ellos tienen hacia este maravilloso instrumento. ¿Algo que usted desee agregar, maestro, antes de despedirnos? Bueno, me da mucho gusto que se hagan este tipo de difusión y yo estoy muy dispuesto a la menor provocación. Sí, maestro, lo sabemos. Hablar y tratar de difundir, aunque sea de esta manera. Me gustaría poder hacerlo en vivo, pero transportar un clavecín, aunque es un instrumento que se puede llevar, pero no es tan fácil como transportar una guitarra. Además, maestro, ¿qué cree? Viene una temporada de 2 programas donde niños van a estar tocando el clavecín como solistas y además el salterio y clavecín con niños de primaria como solistas. Me parece excelente. Así es que su instrumento va a seguir adelante, va a seguir con las nuevas generaciones y en la medida de nuestras posibilidades el clavecín del maestro Gastón Lafourcade nos visitará en la escuela pública, en conciertos, con los niños y con las familias. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestro Gastón Lafourcade. Gracias a ti. Agradecemos al equipo técnico por hacer posible este programa. Nos vemos en la próxima emisión. El salterio de mis recuerdos.